Buenas noches. El paro desciende en Aragón en 2.730 personas en abril y logra así bajar de los 100.000 desempleados. Son datos del Ministerio de Empleo. Los analizaremos con nuestros invitados y hablaremos además del polémico examen de la LOMCE que hoy ha comenzado para 12.000 alumnos de tercero de primaria en Aragón. Para ello nos acompañan esta noche en mesa de redacción Mariano Espallargas, de Cámara de Comercio. Buenas noches, Mariano. Hola, buenas noches. Benito Carrera, de Comisiones sobre las Benito. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pilar de la Vega, catedrática de Historia. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, María. Antes de comenzar a hablar de volver a estar, nosotros encantados, ya lo sabes, como siempre. Antes de comenzar a hablar de estos temas que tenemos preparados, Pilar, sí que creo que querías aprovechar para hacer una llamada de solidaridad sobre la situación que se está viviendo en Nepal tras el terremoto, ¿no? Sí. Yo quiero en primer lugar agradecer a ZTV y a mis compañeros de mesa de redacción que me permitan esta noche, dar las gracias a todos los aragoneses que están mandando SMS, como dice ahora mismo la televisión, al 38080 con la palabra UNICEF, y luego cuando te confirman tienes que decir sí, que aceptas esto. Estos 4 euros tienen un gran valor para nosotros porque significan que podemos vacunar a los niños de UNICEF. Los niños de Nepal por parte de UNICEF. La situación es muy dura en estos momentos y como consecuencia, pues de la propia situación de falta de agua contaminada y situaciones duras desde el punto de vista sanitario, pues hay un brote muy importante de sarampión, con lo cual hay que rápidamente intentar paliar ese brote de sarampión. Y quiero además decirles a los aragoneses que nos están ayudando que se queden muy tranquilos, que la ayuda llega pronto, llega eficaz, porque UNICEF en Nepal llevaba 50 años trabajando con unos programas muy importantes, modificándose a lo largo del tiempo a medida que se iban cumpliendo objetivos, con lo cual teníamos más de 200 personas allí, teníamos además 5 oficinas, porque es la oficina regional de Asia. Había también almacenaje de equipamiento en la propia Kathmandú, con lo cual se llegó inmediatamente, pero claro, nos hace más refuerzo, nos hace falta más refuerzos, nos hace falta más ayudas, y son las ayudas que necesitamos con la colaboración de todos los españoles y aragoneses. Quiero decirle que casi estamos en 2 millones de euros por parte de España. España es muy solidaria y estamos teniendo un resultado espléndido también en Aragón, con lo cual gracias a los aragoneses. Pero ¿qué quieren que les diga? Sigo pidiendo, necesitamos más, así que por favor ayúdenos, porque la situación es muy dura y nosotros, con otras organizaciones, colaborando con ellas, cuidamos especialmente a los niños. Quiero recordar también a todas las personas que nos están oyendo que más del 40% de los niños de Nepal no están inscritos, es decir, no tienen nombre y apellido, no están en el registro. Imagínense lo que puede pasar con esos
niños ahora en estos momentos en esta situación. Por lo tanto, las carpas de UNICEF son las carpas que garantizan que no pase nada con esos niños. Así que síganos ayudando, por favor, y muchas gracias por su ayuda. Bueno, pues esperemos que así sea. Ahora, tras esta llamada a la solidaridad, comenzamos el debate. Decíamos, del paro. Baja en Aragón en 2.730 personas en el mes de abril. Se baja también con esta cifra la barrera de los 100.000 desempleados en nuestra comunidad y aumenta también el número de afiliados a la seguridad social. Bueno, parece que son datos positivos, estamos en el buen camino, Benito. Sí, la verdad es que si solamente ponemos este énfasis en esta primera noticia y solamente nos quedamos que Aragón tiene 2.730 empleos menos, pues habría que decir positivo, o de los 118.000 que se dan a nivel del país, ¿no? Pero yo creo que todo dato que se precie tiene que tener un rigor importante, ¿no? Porque si no, pecamos de ser demasiado triunfalistas con una realidad que no es, ¿no? Fíjate que yo creo que has hablado de nuestra comunidad autónoma, por tanto, a mí me parece bien que podamos decir de los 2.730, pero habría que descender un poco y decir dónde se ha bajado el desempleo. Pues se ha bajado fundamentalmente en el sector de servicios y en el sector de comercio. Como dice Pilar, esto tiene un carácter estacional y por tanto es Semana Santa, 1 de mayo, etc. Esto significa que tuvieron empleo el mes pasado, pero el próximo mes ya no van a tener empleo. Por tanto, eso que consolida una precariedad en el propio empleo que realmente está muy alejado de lo que es el empleo de calidad. Y luego yo creo que, al igual que las hermosas palabras que ha dicho antes Pilar con respecto a lo de Nepal, son palabras que también tenemos que tener para nuestros conciudadanos, ¿no? Porque fíjate que aquí las estadísticas nadie lo dice, pero tenemos 37.000 hogares en este Aragón que realmente no tienen, están todos los familiares en paro, ¿no? O 12.000 personas, 12.000 hogares que no tienen ningún ingreso, y también eso es una realidad. De ahí que a nosotros, como organización sindical, pensamos que ya era antes, pero ahora más que antes, que haya una renta mínima que atienda realmente las necesidades de todos los ciudadanos de manera desfavorable. Y simplemente quiero, esta primera intervención, quiero decirte solamente una cuestión, y que tampoco lo dicen los datos.
desempleo está en los mismos términos que estaba en el 2001. En los mismos términos que en el 2001. La protección al desempleo. Quiere decir que de los 4.333.000 hay 2 millones y pico que realmente en estos momentos no reciben ninguna prestación. Y por lo tanto, como estamos en tiempo de elecciones, luego sí que será conveniente que hagamos una especie de propuestas mínimas, por lo menos para ver cómo acabamos con esta lacra. Mariano, ¿qué valoración haces tú de estos datos? ¿Son insuficientes también, como dice Benito? Bueno, siempre que el cuadro baje es positivo. No obstante, como dice Benito, hay que entrar en los datos, hay que analizar el microdato y el microdato empieza a desdibujar esa positividad que al principio pues parece ser que es buena, ¿no? Primero tenemos que ver que en plano general en España todavía son 4.300.000 parados, ¿no? Y que las comunidades autónomas no son cajas que no sean vasos comunicantes, son vasos comunicantes y el paro va de unas a otras. Ahora mismo en Aragón hay 100.000 personas que están en paro, ¿no? Y bueno, y si entramos un poquito más a analizar esos 100.000, vemos que el 53% más o menos son mujeres, aproximadamente el 53%. Y de esas 100.000 personas, el 10% son menores de 25 años. Pero eso, vamos a hablar de una cosa que es que además cuando hablamos de paro, en general se desdibuja mucho. Hablamos de las cifras del paro registrado, es decir, que son las estadísticas que elabora las oficinas del SEPE, los antiguos INEM, ¿no? Y que son las personas que están registradas ahora mismo buscando trabajo. No están contempladas todas aquellas personas que ya no están en las listas de las oficinas de empleo. Y luego podemos entrar también a hablar un poco de lo que es la calidad y la duración del empleo. Pero si eso ya hablamos en... Si queréis lo hacemos en la segunda. Pilar. Sí, bueno, algunos matices a añadir. Me gusta mucho lo que acabas de decir en poner el matiz de la gente joven. La gente joven menor de 25 años es una situación muy dura, de que no tenga trabajo, y las mujeres que superan los 53. Los de menores de 25 años es posible que tengan una expectativa de trabajo. Dudo que las mujeres de 53 años tengan una expectativa de trabajo. Por ello aparecen las autónomas, las emprendedoras, y aparece todo ese caldo por ahí nuevo de mujeres que, como ven que no van a ser contratadas, se montan pues un autoempleo, unos servicios que quizá vosotros sabéis de este tema más que yo, tanto Benito como tú, ¿no? Y ese es un tema que yo quería, pues poner un poco la luz en él. Luego la segunda cosa que quería decir, a mí me han dicho un economista prestigioso de esta universidad que empezaría a crecer el empleo en la medida que se empezara a
construcción. Parece que se está empezando a mover la construcción y es posible que como consecuencia de eso se esté empezando a mover el empleo. Si solamente se mueve porque se mueve la construcción, volveremos a la situación anterior, lo cual me parece sumamente peligroso, ¿eh? Pero no me lo ha dicho solo él, me lo ha dicho alguien más, ¿eh? Y entonces, si veis las últimas noticias de los medios de comunicación, dice que se empezó a mover la construcción. Bueno, pues pongamos el matiz ahí porque vamos con un empleo muy especial y con unas características muy especiales y ya sabemos lo que pasó en su momento que pasó. Y en tercer lugar, lo que decía Benito, si ponemos el foco en la situación en España, que también, bueno, y ahora vuelvo a ser presidente de UNICEF, que también España, UNICEF lo pone, pues la situación evidentemente de pobreza es muy fuerte y sobre todo de pobreza infantil, que además coincide justamente, por eso es un tema que realmente quería plantear y que has dicho tú, coincide con hogares fundamentalmente monoparentales, mujeres con niños a su cargo y encima mujeres desempleadas. Por eso el tema mujer me preocupa mucho porque nosotros enfocamos esos dos aspectos. Y lo que más me preocupa es que no os creáis que la situación de pobreza, exclusión infantil va en disminución. No, las cifras van en aumento, lo cual es preocupante. Por eso, desde UNICEF, nosotros sí que hemos hecho propuestas a los partidos políticos de qué deberían de llevar a sus programas electorales para paliar esta situación. Y entre otras cosas, por ejemplo, planteamos algunas de las cosas que tú planteas, es decir, que tú has dicho y que luego podemos comentar. ¿Qué propuestas son esas para crear ese empleo de calidad, Benito? Sí, yo en todo caso, como decía el compañero de mesa, ya ha puesto el acento, yo creo que has puesto el acento correctamente en el tema de mujer y en el tema, Jóvenes, y en el tema de joven. 53% de las mujeres Sí, sí, no, que están además los datos son así. Y por tanto, visualizar esto es visualizar el marco de la precariedad, de los que se han ido, de los que tenemos un marco formativo, etc. Pero yo creo que es el momento de que los grupos políticos, si quieren ilusionar y si quieren decir algo, establezcan con claridad si establecen el desempleo como una medida prioritaria en sus programas, ¿no? Y un compromiso del empleo se hace solamente sobre algunas premisas importantes, ¿no? Yo creo que hay que revisar el contrato de relevo que tiene este país como elemento de rejuvenecer el marco de las plantillas en las propias empresas. Que hay que avanzar en un marco formativo de contratos formativos que de verdad lleven a la gente joven al itinerario del marco de las empresas. Es obvio que no puede haber cientos de miles y miles de horas extraordinarias en estos momentos con la que está cayendo. Deben ser denunciadas y debe haber una vigilancia y control por parte de la Inspección de Trabajo de manera seria y rigurosa. Debe haber un debate que no lo está teniendo nadie sobre
se puede dar de muchas maneras. Y aunque estemos en un sistema capitalista, esto también se puede hacer. Y luego ya lo que es sangrante es lo que hemos visto en todo el año 2014. En el ámbito de la negociación colectiva hemos visto cómo realmente la jornada ha dado un salto en horas y se ha cambiado ese aumento de jornada por salarios. Más allá de lo que ha representado la negociación colectiva y con la reforma laboral lo que ha conllevado. Y ya termino con esto. Lo que sí es necesario es, cuando hablaba de vigilancia y control, es para aquellos piratas que están contratando por 3 horas e implica que son las jornadas de 8, de 9 o 10 horas. Por lo tanto, yo creo que hay que empezar ya de verdad a dejarnos la cantinela y que abramos todos los telediarios y todas las noticias como que esto va en una gran proyección, no, sino que actuemos con rigor, con transparencia y veamos dónde ponemos el acento, porque de verdad yo en estos momentos pienso que el marco de la distribución de cómo está este país es sangrante. Y hoy estamos hablando de nosotros 3 de desempleo, cuando esta mañana se ha producido el despido de 2 personas en este país, una con 26 millones de euros por haber trabajado 6 años y otra famosa del círculo de empresarios que no quería contratar mujeres hasta después de los 45 años, y se acaba de ir con una indemnización de 12 millones de euros. Esto no es el país que queremos y esto no es rigor, y de verdad esto es una auténtica falsedad del sistema en el que estamos viviendo. Yo creo que todos los programas electorales deberían de estar centrados todos en la empleabilidad, porque es el gran problema de este país. Todo debería estar centrado, es decir, todos los programas electorales, todos los partidos políticos, un momento. Primero la empleabilidad, es decir, buscar todas las formas, medidas, circunstancias, modelos para fomentar la empleabilidad, porque el gran problema de este país se llama paro. Y mientras tanto no hay un pleno empleo y un empleo en condiciones, un aumento de gasto social, priorizando fundamentalmente a quienes necesitan ese gasto social, es decir, las personas no empleadas y fundamentalmente a aquellas personas que tienen a su cargo niños, porque es la situación más precaria y más dura. Quería hablar yo antes que él porque lo quería hacer como flash para que él concretase más, puesto que sabe más de estos temas que yo. Mariano. Volviendo un poco a recuperar los temas de los sectores, ¿no?, que has comentado del tema de la construcción. Sí que es cierto que la construcción es un motor muy tractor del tema de empleo, y sí que es cierto que si no hemos corregido el modelo podemos volver a
destacar un dato, el dato de hay 12.000 personas que están en el sector industrial que están en paro. Normalmente son personas que están bastante cualificadas y que tienen oficio, tienen capacidad de hacer cosas, digamos, con las manos, ¿no? Y creo que ahora mismo, ahora que entran van a entrar los nuevos, el nuevo gobierno, debería hacer o poner un foco muy importante en todo lo que es el tema industrial. Volver a industrializar toda esa industria que hemos cerrado y que se ha marchado de Aragón, yo creo que es el foco más importante y ya tenemos una base, digamos, de empleo, de esos 12.000 personas que están desempleadas, pues, por dónde empezar, ¿no? Sí, pero Mariano, una pregunta. Es que si el modelo que hemos tenido no ha servido, los que realmente hacemos una apuesta seria por un nuevo modelo productivo, los que tenemos enfrente, los que deben ser los gestores de estas nuevas dinámicas, tendrán que entender que realmente hay que apostar por ese nuevo modelo productivo que es una Pero realidad. está diciendo Mariano que lo que tienen que hacer las fuerzas políticas es apostar por un nuevo modelo productivo y él ha puesto, por eso le he dejado yo, claro, no es especulativo, por eso le he dejado yo que hablara detrás de mí, porque sabía que iba a poner el foco concreto más que yo, y él ha puesto un foco estupendo, porque ha puesto el foco en lo industrial. Nombre y apellido significa que el modelo que hemos tenido nos ha llevado a la ruina y por tanto hay que emprender nuevas actividades. Pero que nos puede volver a llevar, cuidadito, porque yo creo que el que esté aumentando de nuevo la construcción y que sea bueno, que los economistas estén empezando a hablar, que volveremos a resurgir por el modelo de la construcción, es un poco serio, Bueno, sí, si os parece, cambiamos de tema, hablamos ahora de otra cuestión que ha creado controversia en nuestra comunidad estos días. Hoy ha comenzado la prueba de la LOMCE para los niños de tercero de primaria. Son 12.000 alumnos que se han examinado hoy y hasta el jueves de esta prueba, que es como una reválida, que ha creado polémica entre los padres y las asociaciones de los profesores también y asociaciones de padres y madres. Además, se han filtrado incluso algunas preguntas como forma de boicot para esta prueba. ¿Qué os parece, Pilar, que se celebre esta prueba en Aragón? A ver, diagnosticar el funcionamiento de un sistema, sea el que sea, y evaluarlo es bueno y es lógico y sensato y coherente, y no hay nadie de los tres de la mesa que pondríamos en cuestión la elaboración de un sistema. No hay por qué oponerse a él, hay que aceptarlo. Lo que pasa es que a continuación, una vez explicado el texto, vamos al contexto para entender el porqué de este conflicto. Si haces una evaluación a los alumnos de tercero de primaria entre los accedidos a cuarto, es una evaluación que no es una reválida, las reválidas se harán más tarde, la evaluación se hace para algo y entonces hay que hacerla de acuerdo con un rigor, con un principio, con unos
criterios, y aquí viene el problema. Y el problema viene que por parte del sector educativo entienden, y eso sigue el contexto, en un enfrentamiento muy fuerte que han hecho con la LOMCE, que aquí hay gato encerrado, diríamos vulgarmente, y que esto no se hace para evaluar el sistema, sino para plantear fundamentalmente unos, podríamos, rankings desde el punto de vista educativo de determinados centros sobre otros determinados centros. Y buscando una competitividad en un sitio y en un sector que es un servicio público, que es la educación. Y esto en otros países se ha hecho. Es decir, yo he estado este otoño en Chile, y los colegios en Chile tienen unos rankings y los padres van en una economía tremendamente competitiva, tremendamente liberalizada, y los padres van al colegio que tenga el ranking más alto. Tengo que decir que en Chile los que tienen mayor ranking eran los colegios de los legionarios de Cristo Rey, tengo que decirlo, y del Opus Dei tenían el ranking más alto, con un nivel muy alto, supongo que de, bueno, pues de contenidos, tal, y con un nivel muy alto de cuota para esos colegios, para pagar los padres. Entonces, claro, los padres tienen un cierto temor a este tema, es decir, porque luego esos datos se conocerían, esos datos de ranking, y determinarían, bueno, pues una competitividad entre unos colegios y otros. Eso es la parte que puede ser más complicada, más peligrosa y más compleja de este proceso. Añadiendo además que el gran problema que tiene esto, y es el contexto, el miedo, que decía yo, pero por otro lado el contexto general, es que a esta ley se ha opuesto toda la comunidad educativa. Esta es una ley que solo ha aprobado el PP. Es decir, la anterior ley solo se posicionó contra ella el PP. Es decir, la anterior ley que aprobó el gobierno socialista. Y esta solo es del PP, con lo cual, evidentemente, es muy malo. Hay que pactar las leyes educativas, hay que acordarlas, porque ahora toda la comunidad educativa se ha puesto toda. Y hacer una ley contra los profesores es un gravísimo error, porque el elemento de cambio fundamental dentro de un centro educativo, el dinámico, tiene que contar evidentemente con la comunidad, con los padres y con el entorno donde está, pero el elemento dinámico por excelencia son los profesores. Benito, ¿coincides en el análisis de Pilar? ¿Estigmatizará algunos colegios sobre otros? La verdad es que coincido plenamente. Qué raro, Benito. No, coincido plenamente. Desde que no me has visto me has hecho tanto de menos que ahora has decidido coincidir conmigo. Y además coincido con los antecedentes, porque ella es consciente de que nosotros decíamos cuando la LOMCE decíamos que no era una ley para mejorar la calidad educativa. Decíamos que era una ley partidista, por tanto ha dicho que salió sola. Es verdad, ella ha ampliado también el concepto de que es
una ley segregadora en cuanto a lo que en cuanto al ranking, y una ley, ella no lo ha comentado, pero que devalúa la formación profesional, que ataca y que ataca al profesorado. Por lo tanto, estamos ante una norma que convierte a la enseñanza en una carrera de obstáculos, y además yo creo que con un desconocimiento del proceso de la enseñanza y del aprendizaje, que es lo que todos los enseñantes decís en todo este tema, ¿no? Y luego además yo creo que has puesto el foco en una cosa, que cuando algo se muestra ineficaz, alguien debería tener capacidad de autocrítica, ¿no? Es decir, cuando se demuestra que algo es ineficaz, es decir, deslegitima la función del docente, y en este caso es una realidad. Pero es que además también el carácter pedagógico que se debe implantar, pues tampoco, en la edad que realmente quieren, tampoco sea un camino a desarrollar. Por lo tanto, el camino que se nos plantea es un camino torcicero a tope, ¿no? Por eso yo creo que antes lo comentábamos al empezar la mesa, yo creo que hay que mejorar esta norma. Es decir, nosotros en el ámbito de comisiones obreras decimos no a la evaluación de la ONCE en estos temas. Pero Creo no que a la evaluación de la ONCE, pero no a la evaluación. La evaluación es buena, los diagnósticos son sí, buenos y lo son que, necesarios. sí, El sí, problema es cómo hacerlos. claro, Es decir, cuidadito, ese es el tema, pero el cuidadito. problema es que a una persona joven no le puedes marcar un itinerario de competitividad desde el principio, porque al final el resorte que tiene Pero es... esta prueba no es Sí, para... ya, pero Esta al prueba final, no es para sí, clasificar pero al final el el alumno. resorte nos puede llevar a que realmente tiene que haber un avance progresivo a todos los, sí, a todos los niveles. Por tanto, yo creo, como ha dicho ella, y con eso resumo, malamente se puede avanzar en la educación cuando realmente existe un gran divorcio entre estudiantes, padres, organizaciones, hasta norma. Por lo tanto, es algo a revisar en el futuro. Mariana. Pues yo poco más puedo aportar esto, pero sí que yo lo que veo desde fuera, porque no me dedico al tema de educación, que es un síntoma de que otro síntoma más de que este modelo no funciona. Y si miramos un poquito hacia atrás, vemos que ha habido 7 modelos en 35 años y ninguno se ha terminado de implantar. Sí, sí, ellos han terminado de implantar. Pero a lo mejor no han arraigado, porque a lo No mejor lo han arraigado. si nos fijamos a lo mejor en otros países y siempre miramos hacia el norte, a los escandinavos, vemos que a lo mejor tienen modelos que llevan 20 años y todo el mundo sabe cómo funcionan. Están evaluados, están ajustados y más o menos están dando unos resultados muy buenos, y todo el mundo pues los está valorando así. Entonces, si realmente
es que no sabemos, porque hacemos política con la educación y no sabemos educar, pues lo que deberíamos hacer realmente es copiar a los que lo hacen bien. Si nosotros no somos capaces desde la política de poner en marcha un sistema educativo, por favor, pues hagamos políticos y los técnicos y hagan eso, ¿no? En el tema de la LOMCE, lo que hay que preguntar es a quién beneficia esto. Y creo que no beneficia a nadie y se está perjudicando principalmente a los chavales. En el que ahora mismo están viendo que si un examen puede aparecer en el WhatsApp de su padre o en una página web, se pueden hacer trampas en la educación. Y ese mensaje a tan corta edad, joder, es muy peligroso. A ver, la gran ley educativa que desarrolla el sistema educativo y la doble red es la LODE, que es una red fundamentalmente de constitucionalización en enseñanza en España como consecuencia de la aprobación de la Constitución. La siguiente ley que normaliza y regula el contenido educativo de ordenación del sistema educativo es la LOSE. Y la LOSE vive hasta ahora, hasta que llegó la LOMCE. Porque la anterior ley que se aprobó en el Partido Popular no llegó a implantarse, pero la ley que hizo el Partido Socialista simplemente es una pequeña matización a la LOSE, con lo cual una ley que sí que se ha aplicado durante todos estos años ha sido la LOSE, que se aprobó desde el año, yo creo que la LOSE es del año 91 y se aprobó, bueno, ha estado vigente hasta ahora, el modelo educativo hasta ahora. Esta ley ha tenido también unas evaluaciones que son los informes PISA. Los informes PISA que la gente se los ha tirado unos a otros, cuidaditos, los informes PISA no quedan mal el sistema educativo español, queda muy semejante a los niveles europeos. Está claro esto, con lo cual hay que llevar mucho cuidado. Y luego hay otra cosa que es muy importante. El problema de la LOMCE fundamentalmente es que se hace contra todos, pero es una ley que pone el matiz fundamentalmente en los contenidos. Entonces es una ley que al poner mucho el matiz en los contenidos, pone mucho el matiz en la empleabilidad de los contenidos, con lo cual tiene que poner mucho el matiz en las revalidas para saltar de lugar a otro. Entonces, claro, una ley exclusivamente de contenidos, quien se dedica a la educación le repele un poco, porque el que cree realmente en el modelo educativo cree que en la escuela, además de enseñar, se educa. Y en la educación, evidentemente, hay algo más que contenidos. Y yo creo que hay una cosa que está echando mucho en falta ahora mismo en la escuela y que yo creo que la sociedad también, y son los valores. Y los valores los necesitamos. Y se ha quitado hasta todo el tema relacionado con valores, porque se ha quitado educación para la ciudadanía, donde realmente, si tenemos una crisis importante en este país, además de crisis económica seria o política, es una crisis de valores. Con lo cual, matemáticas, ¿no? A lo mejor por eso ponen matemáticas y lengua como elemento de valor. claro, Bueno, es verdad. Yo creo que en este aspecto que ya vale de estigmatizar, lo que hace falta de verdad es que yo me quedo con la copla de que debemos avanzar
consenso educativo que es necesario y que esta norma de verdad que tanto ha sido repudiada e incluso las medidas que se plantean van a tener mañana una convocatoria de huelga, etcétera, abandono, etcétera. Y además es que ha coincidido la aplicación de la LOMCE, claro, con los recortes educativos, con lo cual también le ha dado otro matiz añadido más. Y luego hay un matiz que tú decías que sí que te quería contestar, Mariano, que es muy importante, por ejemplo, el diagnóstico y la evaluación en las primeras etapas, por ejemplo, los niños de 4 años, es vital, porque esa es la clave para el desarrollo después. Y eso lo hace Finlandia. Copiemos de Finlandia, no pasa nada. Si lo bueno de Europa es que todos nos podemos ver, todos nos podemos estudiar y todos nos podemos ayudar. Nosotros fuimos a ver el sistema educativo sueco cuando se puso en marcha la LOMCE, porque los suecos en aquel momento funcionaban muy bien para aprender de ellos. Terminamos el debate, se nos ha acabado el tiempo. Gracias a los tres por habernos acompañado.